Hola, qué placer. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Podcast Globovisión. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es las ampollas, los medicamentos que se están usando recientemente para bajar de peso, las aplicaciones desde el punto de vista subcutáneo, las inyecciones para bajar de peso. Existen presentaciones también en tableta. A ver que luchar contra el sobrepeso y la obesidad no solamente es un problema de salud pública y así lo debemos enfocar, así como igual tratar las epidemias de la obesidad y la diabetes y todas las enfermedades cardiometabólicas. Pero bueno, para hablar de esto en detalle, hoy me va a acompañar en este episodio maravilloso mi amiga, la doctora Alfonsina Carrasco, médico endocrinólogo y quien hemos tenido acá en Globovisión en otras oportunidades. A ver, Alfonsina, yo quiero empezar por mencionar qué son las ampollas para bajar de peso. Sé que tienen un nombre y nosotros sabemos que tienen un nombre científico, que son los GLP-1 o los agonistas de GLP-1, pero ¿qué son y para qué básicamente fueron creadas? Hola, gracias por la invitación nuevamente. Contenta de compartir nuevamente contigo y de poder llevar toda esta información muy importante. Sin duda. Bueno, como tú bien lo has dicho, la obesidad, ahora conocida como una enfermedad tipificada así por la Organización Mundial de la Salud, en vista de la gran cantidad, bueno, es la epidemia del siglo XXI y Correcto. aumenta progresivamente con el paso de los años, ¿no? Y con ella, por supuesto, todas las complicaciones que se derivan del sobrepeso y la obesidad. Las famosas ampollas son una familia de medicamentos que inicialmente se denominaron agonistas del receptor de GLP-1. Y Ok. digo inicialmente porque ahora también tenemos agonistas duales y Ya. próximamente agonistas triples. Ujú. El GLP-1 es una hormona que producimos nosotros naturalmente en el intestino delgado, que se encarga, la producimos cuando comemos. La distensión del intestino delgado libera estas hormonas que se encarga tanto de mediar en ciertos efectos el metabolismo de los carbohidratos, como es la señal que el intestino le manda al hipotálamo, que es el sitio donde se regula el apetito, la saciedad y lo que comemos en forma palatable. Palatable es porque nos gusta, porque nos da Correcto. placer. ¿Okay? Naturalmente se ha descubierto que los pacientes con diabetes y sobrepeso y resistencia a la insulina producen menos cantidad de estas hormonas y la degradan más rápidamente. Y de allí pues surge la idea de producir estas hormonas y ponerlas en forma externa. Entonces, estos medicamentos son ese tipo de hormonas, ¿ok? Ok. Los que conocemos y ya están aprobados o tienen tiempo aprobados en el mercado, como liraglutide, semaglutide y tirzepatide, Siempre. son agonistas del receptor GLP-1. Tirzepatide es el más nuevo, aprobado ya por FDA, es un agonista dual porque no solo estimula el receptor de GLP-1, sino también el de GIP, y pronto viene uno que estimula GLP-1, GIP y glucagón. Todos estos son receptores que tienen que ver con el metabolismo de carbohidratos y con la sensación de hambre y saciedad. Sí, yo creo que eso además es lo que más debemos resaltar, que son los dos efectos, tanto el físico como el metabólico, y yo se lo digo hacia nuestros pacientes, es decir, el efecto físico por esa sensación de vaciado gástrico retardado que te va a dar saciedad por más tiempo, porque bueno, la digestión quizás es un poco más lenta. Se Y al hace. mismo tiempo esa regulación de carbohidratos a nivel del tubo digestivo proximal o a través del duodeno, que permite esa absorción de glucosa de una manera más eficiente, evitando los picos glicémicos. Ambas cosas, por supuesto, muy relacionadas con la saciedad, con el control del apetito, con la cantidad de alimentos que ingerimos en un momento determinado. Por supuesto, todas o ambos aspectos nos llevan a el manejo calórico, el déficit calórico, dicho de alguna otra manera, porque el paciente se ve obligado a comer menos. Y de eso vamos a especular durante este episodio, porque definitivamente comer menos probablemente no es la solución absolutamente de todo. Ya tú hablabas de las implicaciones que tiene o cuáles son las indicaciones absolutas por las cuales se crearon. ¿Para qué no se crearon? ¿Para qué básicamente Fíjate, no deben usarse las y inyecciones? Porque existe una malposición no solamente en redes sociales, sino además en el uso cotidiano. Muchísima gente quiere perder 2 kilos y se quiere colocar una ampolla. ¿Para qué no claro. fueron creadas? Mira, fueron creadas originalmente, y esto lo converso siempre con los pacientes, para pacientes diabéticos. Ese fue ¿Correcto? su destino original, ¿ok? Pero con el tiempo, ellos han demostrado que no solamente mejoran perfil, digamos, glicémico y de resistencia a la insulina, que es su uso original, Claro. sino que son capaces de mejorar todo lo que implica la resistencia a la insulina y con eso el metabolismo de los lípidos, o sea, mejoran perfil lipídico, mejoran de esa forma riesgo cardiovascular, mejoran hígado graso.
Los estudios nuevos han demostrado que mejoran apnea del sueño, por eso tienen aprobaciones Claro. en muchas cosas. Como tú bien lo has dicho, tanto por la sensación de saciedad que es, por la sensación de plenitud, por el Ujú, llenado gástrico, como por la señal a nivel neurológico, ujú. mejoran la saciedad y entonces también El disminuyen paciente el come peso. menos, entonces no tiene hambre, por supuesto. Claro, sí come menos, pero como yo siempre le digo a los pacientes, la idea no es dejar de comer, es Son dos comer cosas totalmente adecuadamente, diferentes, son totalmente, cosas totalmente totalmente. diferentes y creo que lo debemos resaltar acá porque vemos que inclusive pasa con otros modismos alimentarios que no tienen nada que ver con la aplicación del medicamento, como es el caso del ayuno intermitente y lo hemos visto en consulta. El detalle es lo que aprovechas en esa ventana de alimentación. O sea, que Entonces, debe a ser pesar lo de que yo me correcto. estoy, claro, por eso, a Exacto. pesar de que yo me estoy colocando el medicamento y que tengo un nivel de saciedad mayor, por lo cual tengo menos hambre, además de el efecto neurológico que produce el medicamento, no implica que yo vaya a comer mal. No, Comer ligero y comer mal son dos cosas diferentes. Comer hipocalórico y comer desbalanceado son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ojo que, lo que pasa es que la gente, nosotros solemos comer mucho por dos razones. Uno, visualmente, o sea, por correcto, lo que comemos en el plato, las cantidades que están en el plato y todo lo que está ahí nos han enseñado, pues hay que comérselo. Y la verdad es que no es eso, tenemos que aprender a regular esas cantidades a lo que realmente es necesario. No es ujú, dejar de comer, es regular las cantidades, ¿ok? Y después comemos, bueno, porque sencillamente hemos aprendido que la comida es una sensación de placer o una sensación que nos da calma cuando estamos angustiados y eso generalmente ocurre con los alimentos correcto, con alta carga calórica, como los correcto. azúcares, los dulces, los postres, etcétera. Entonces, claro, cuando disminuimos la respuesta de beneficio, o sea, de satisfacción que nos dan los alimentos, pues podemos reducir o comer lo que realmente en cantidad, en calidad y en combinación es lo Sin correcto. duda. Fíjate, ¿quién es candidato a colocarse el medicamento? Y de esto vamos a especular quizás un poco, porque fíjate que tú mencionabas algo que quiero rescatarlo. No hay obeso sano. O sea, No, tú hoy en puedes, día, tú puedes tener, de hecho, fíjate que puedes tener sobrepeso y sí, valores de laboratorio normales o de hecho, analíticas normales. recientemente la clasificación cambió, Tiene fíjate, que ver es con porque esto, con su composición ajá, corporal, antes básicamente. hablábamos del obeso Claro, metabólicamente sano, pero ahora eso correcto. cambió. De Eso no hecho, existe. Claro. cuando no hay aún manifestaciones clínicas, se Ujú, llama obesidad preclínica, pero ujú. sigue siendo obesidad, Obesidad no un como tal. estado saludable, sí. Sí, a ver quién es candidato a colocarse el medicamento y aquí vamos a especular un poco y es lo que más va a causar alarma a quienes nos están viendo. Es decir, Mira, ¿quién debe usarlo? fíjate, las ¿Cuáles son los indicaciones criterios de FDA, inclusión? exactamente, las indicaciones FDA y EMA, recordemos que EMA es el organismo que regula medicamentos para Europa, Sí, son bien precisas, ok. ¿ok? Son pacientes con obesidad, que es índice de masa corporal mayor a 30 o Oh, cuantificación de porcentaje de grasa, porque ahora sabemos que no es solo índice de masa corporal, sino cómo está esa composición, sí. o pacientes con sobrepeso, que es más de 27 de índice de masa corporal, pero con alguna comorbilidad asociada relacionada, por supuesto, con obesidad y Sí, sobrepeso. quiero rescatar esto. El índice de masa corporal es el indicador antropométrico que relaciona peso con talla, es decir, cuántos kilos debo tener en razón de lo que yo mido. Y la estratificación que menciona Alfonsina va de 18.5 a 24.9 el normal, de 25 a 29.9 sobrepeso y de 30 en adelante obesidad. Es un indicador que básicamente seguimos usando, pero cada vez está, por supuesto, solapado porque es más importante probablemente determinar porcentaje de grasa corporal a nivel de cualquiera de los métodos que existen. Estos los más útiles probablemente la bioimpedancia electromagnética Ujú. y allí la Pero, clasificación, pero si no la tenemos, pero si no la recordemos tenemos podemos usar índice de circunferencia, cintura o circunferencia de circunferencia cintura abdominal, que es exactamente. 102 para el hombre, 99 para la mujer, si mal no recuerdo. Para la población europea es un poquito, perdón, americana es un poquito más Más bajita, bajita, ok. sí. Entonces, pero es un indicador que lo hacemos con una cinta métrica Ujú. para medir básicamente Para diámetro el corporal, hombre latino es 92. porque fíjate que en esos criterios de inclusión que tú decías, que me gustan mucho, una persona puede no tener sobrepeso o obesidad, pero tener un porcentaje de grasa visceral, que es Ujú. la grasa que recubre los órganos internos, básicamente las vísceras, como es el caso del hígado, que produce además el hígado graso, una afectación cardiometabólica bastante importante, y yo puedo tener un paciente normopeso, Ujú. pero que tiene resistencia a la insulina y tiene grasa visceral alta, probablemente marcada por bioimpedancia electromagnética o a través de ecografía. A ver, ¿es un paciente candidato a usar Es cualquiera un de las paciente, moléculas? sí, por supuesto, es un Ok, paciente candidato, sobre todo si tiene alguna comorbilidad asociada. Recordemos ok. que estos medicamentos ahora también están aprobados para algunas de las comorbilidades más importantes, tienen indicación también FDA y EMA para hígado graso severo con fibrosis avanzada, tienen indicación que es lo que llamamos el MASH ahora, que es Ujú. hígado graso asociado a disfunción metabólica, tienen
digamos, indicación para riesgo cardiovascular en pacientes de riesgo cardiovascular que han ya tenido un evento o que tienen un riesgo muy alto por distintas razones, aunque no tengan sobrepeso u obesidad o no sean diabéticos. En pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño moderada severa también están indicados, o sea, que tienen otras indicaciones más allá de solamente el peso. Sí, a ver, algo importante. ¿Quiénes no debían colocársela? Yo quiero hablar ahorita, porque otra de las cosas con la que se ataca a este avance de la ciencia, que a mí me parece fabuloso y que muchísimos nutricionistas pudiesen pensar que su trabajo ha quedado solapado, no. El trabajo del nutricionista es aún más útil en este momento porque el acompañamiento dietético Por siempre va a ser supuesto. clave y ahora más clave. No, Pero es que quiero resaltar, antes de hablar de los trastornos gastrointestinales y los efectos no deseados del medicamento, que todos son por conducta alimentaria. Ojo con esto, ya lo vamos a aclarar. Pero quiero hablar de quiénes no son candidatos. O sea, ¿cuál es mira, el paciente que no debe colocarse básicamente la molécula? a ver, existen contraindicaciones Ok, puntuales, ok, ok. aun cuando son Ok, medicamentos que tienen un perfil de seguridad bastante bueno, sí. ¿ok? Las que Y están aprobadas por FDA. obvio, los O las que están aprobados aprobadas por por FDA o FDA, por EMA, o sea, porque eso es lo sí, otro. O sea, hay una cantidad de cosas totalmente, que tú te encuentras en las cadenas de WhatsApp que inclusive ya las exacto, están vendiendo que realmente no están que avaladas todavía no hoy están día. aprobados, por allí Correcto, están correcto, vendiendo el que es el triple, correcto, y ese medicamento todavía ni siquiera está aprobado por FDA, así es que correcto. legalmente no ha salido a la calle. Pero bueno, él te decía, las contraindicaciones puntuales, que existen muy pocas, son pacientes que han tenido pancreatitis, antecedentes de pancreatitis sin causa conocida, Ok, pacientes que tienen antecedentes familiares o personales de carcinoma medular, ok. de tiroides, que es un carcinoma poco frecuente y generalmente en su mayor proporción asociado a trastornos poliendocrinos familiares, Ok, los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, hasta que importante no lo eso, resuelvan, y eso es muy importante, importantísimo. porque la gente suele automedicarse o medicarse porque la vecina o el de más allá se lo dijo. No es nada, sino que tú haces una colecistitis aguda o haces Totalmente, una puedes inflamación de la hacerlo, vesícula en un momento extemporáneo, pero tú totalmente. puedes llevar tu vida normal y no saber que estás Y no sufriendo de sabe, litiasis en mucha la gente no vesícula. sabe porque los Mucha gente síntomas no son sabe. leves, así Correcto, es, correcto. exactamente. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Si yo tengo cálculos en la vesícula, como este medicamento aumenta la movilidad de la vesícula porque disminuye el tránsito gástrico, el tiempo de tránsito gástrico, Claro, puedo precipitar un episodio agudo y correcto. pues agudizar algo que como los Y cirujanos dicen, después hay que convertirse en resolver una en frío. pancreatitis, claro, Totalmente. claro. Entonces, el que tiene cálculos en la vesícula debe resolverlo primero para poder utilizar este tipo de medicamento. Pero si yo no lo Significa, estudio, pero si no lo significa, busco, ahí está el detalle, o sea, significa que no es que yo quiero bajar de peso, voy, compro la medicina se la pido a mi amigo y me la coloco y me coloco la dosis que yo considere conveniente. Realmente no es así, tienes que asistir a una consulta médica, una evaluación, donde sea y se incluya todos los criterios de evaluación para decirte si eres o no eres candidato a colocarte básicamente la molécula. Mira, una de las cosas que también se ataca a este medicamento, bueno, primero no quiero saltarme este punto. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo realmente para, de colocación del medicamento? Porque de acuerdo a la dosificación, existe un protocolo que es incrementar la dosis progresivamente. sí, bueno, lo primero, De qué depende ese protocolo? De cómo son los criterios para, evidentemente, aumentar la dosis o disminuirla o simplemente mantenerla, cuánto debería durar el tratamiento per se, porque eso es otro, es decir, me coloco el medicamento por un mes, 2 meses no, así y no agarro y sirve. la banda, no sé cuáles son los que Eso existe es de lo que acuerdo no a está eso. indicado Eso es lo cuando que me no está indicado. preguntan. Entonces, quiero Sí, hablar fíjate, primero cuáles son las indicaciones en los sí, incrementos en la sí. molécula y cuál es el tiempo estimado de la Siempre, terapia promedio. siempre estos medicamentos deben ser indicados bajo estricto control médico Médico, del correcto, endocrinólogo, correcto. que es el especialista, pues, Que es quien debe, llamado a eso, o en sí, todo caso del médico internista, si está entrenado para esto, todo sí eso. sabe Sí, hacerlo. sí, Ojo, exactamente. ojo Ojo, que bueno, el esto es internista un debería tema, pero esto es estar. un tema metabólico que a mí me parece que, o sea, no que tengo muchísimos amigos internistas, por supuesto, pero yo creo que quien debe llevar la batuta en este grupo es básicamente el médico endocrinólogo. Siempre debe ser un equipo Ok, multidisciplinario en el que, por supuesto, el endocrinólogo juega un rol, si se quiere, pues de líder o de acompañante de las demás especialidades, porque como ya hemos dicho, hay otras especialidades que se pueden beneficiar, o sea, sin duda. cuyas patologías se benefician del uso de estos medicamentos. Entonces, ¿cuál sería el protocolo? El paciente en principio debe buscar la asesoría médica para que uno pueda descartar, como ya he dicho, las contraindicaciones puntuales que el paciente puede tener y pues indicarlo de una manera segura. Cuando Ok, nosotros lo indicamos, y es muy importante, el medicamento no se usa o los estudios están diseñados y dicen que el beneficio se logra por lo menos con 6 meses a un año de
utilización. No Es se decir, lo que no coloque me un mes, sirve no se 3 lo coloque meses, 2 meses, bajé de porque... peso 2 Claro, kilos y listo, y me lo quité. No claro, funciona así, claro. porque vas a reganar peso porque lo estás usando inadecuadamente, ¿ok? Correcto. Correcto. Entonces, Una vez que se vaya el estímulo, si tú no haces conducta alimentaria y no, el destete no va a ser nunca adecuado, porque eso es lo otro. Cuando te estés colocando el medicamento, que debería ser por este lapso de tiempo, yo lo he dicho en redes sociales, lo he ojo, dicho en la ese es sección, el mínimo. Del por tiempo eso, o sea, por el máximo tiempo, depende de cada pero por el paciente. tiempo que lo vayas a usar, usando esto, valga la redundancia, tomando este tiempo como referencia, que a mí me parece que es lo ideal, es decir, 6 meses como mínimo, si tú no haces cambio del estilo de vida, de tu conducta alimentaria, por supuesto, quitarte el estímulo que te produce el fármaco o el efecto que te produce el fármaco, el hambre voraz va a venir a ti. O sea, si tú no hiciste adecuación dietética o alimentaria, cambiaste tu estilo de vida, hiciste ejercicio, toda una cantidad de cosas, pues por supuesto el efecto que vas a encontrar es el no deseado y le vas a echar la culpa al Al medicamento. Yo medicamento. reboté por el medicamento, yo reboté y Sí, no como yo le sabíamos, digo a los pacientes, el no, medicamento no no, rebota. no El que vas a, rebota es el paciente correcto, cuando no pero no hace lo las vas a cosas saber correctas. hacer. ¿Cuál es el incremento de la dosis? Ok, Es decir, todo ¿cuáles son las paciente presentaciones que existen hoy día? Todo paciente debe iniciar con la dosis mínima. ¿Ok? Dependiendo de cuál estemos utilizando, las dosis mínimas varían, ¿ok? No es lo Ujú. mismo para liraglutide, que arranca en 0.3, que para semaglutide, que es el Ozempic, el más conocido, que arranca con 0.25 y se va aumentando 0.25, 0.50, El 1, semaglutide. el semaglutide. O conocido, pues no sé si podemos decir las marcas acá, Ozempic, Ajá. Wegovy también, Ozempic, o Wegovy, sí. Wegovy, que son Pasa que huevo las marcas. no lo conseguimos No, aquí en en el país, Venezuela no se pero consigue. Ozempic es el que más Ozempic se sí, sí, consigue, sí, sí. sí. O tirzepatide, que arranca con 2.5 y aumenta de 2.5 en Tirzepatide 2.5. o Mounjaro, Un mundial. ¿ok? Es la marca, o Zepbound, que son las marcas, digamos, comerciales. Sí, ¿Sí? cualquiera que se vaya a usar y todo paciente inicia con la dosis más pequeña, porque Sí. lo primero que uno va haciendo es probar la No tolerancia existe, no del existe, ojo paciente. con esto, no existe una dosis que a dosis más alta el efecto es mayor o el efecto es mejor o voy a perder más kilos. Sí, no, Existe una obviamente, progresión, claro, claro, existe una obviamente progresión de pérdida de exactamente. peso que es importante y el efecto probablemente a mayor dosis, a lo mejor el efecto es más intenso o Ujú, más clave, pero el detalle es que debe existir una adaptación totalmente. neuroendocrina, metabólica, dietética, donde inclusive uno hace fases de transición y esas fases duran de acuerdo a cada De paciente. Es acuerdo a decir, cada existe un paciente. protocolo, pero hay una individualización básicamente de este protocolo. Entonces sabemos que empezamos con la dosis más baja y Ujú, llegamos a la dosis más alta. La dosis más alta, progresivamente. progresivamente, la dosis más alta en Ozempic es 1.5. En No, Ozempic, no, 2.4. Bueno, 2.4. ojo, 2.4, pero Ujú. recientemente, hace como un mes y medio, FDA aprobó hasta 7. Lo que pasa es que la Imagínate, presentación comercialmente todavía no está. correcto. Recientemente fue aprobado, pero ahorita hasta Y en el 2.4. caso de Mounjaro llegamos hasta 15. 15, Hasta 15 es la 15. dosis máxima, A sí. ver, importante lo otro. Fíjate que muchas de las cosas que se dicen, Alfonsina, es en la población infantil, sabiendo que la población infantil, digamos, también es susceptible a trastornos de obesidad y que cada vez también se ve el uso de las pantallas, el uso de comida ultraprocesada, los padres no quieren cocinar, etcétera. La inexistencia de actividad física porque dependo básicamente de una pantalla móvil. A ver, ¿hasta qué punto el medicamento está aprobado en niños y en adolescentes? Está aprobado por FDA, es seguro, Sí, produce algún trastorno de su curva de crecimiento y desarrollo. no, para A nada. ver, Están aprobados por FDA para niños y adolescentes, liraglutide y y semaglutide. semaglutide. Semaglutide tiene aprobación para niños diabéticos a partir de 10 años y ¿Ok? para niños con sobrepeso u obesidad a partir de 12 años. ¿Ok? ¿Ok? Claro, igual siempre bajo El supervisión tirzepatide médica. todavía no está El aprobado para tirzepatide no niños. está aprobado en niños y adolescentes todavía por FDA, no tiene aprobación. O sea, ahorita el más efectivo aprobado es semaglutide. Sabes que muchas de las cosas también que nos llaman la atención, y bueno, tú y yo lo vemos en consulta diario, pero es importante hacerlo que lo vemos a quienes nos están viendo en este momento, es el tema de los trastornos gastrointestinales. Es decir, yo me coloco cualquier medicamento y tengo náusea, vomito, tengo reflujo gastroesofágico, tengo molestia, tengo dolor abdominal, tengo somnolencia, tengo cansancio, tengo fatiga, tengo debilidad, una gran cantidad de efectos adversos. A ver, importante esto, yo sé y te lo digo a ti para que tú también lo aclares desde el punto de vista endocrinológico. Cuando no hay una adecuación dietética adecuada, definitivamente mis niveles de energía por sincronización de energía a lo largo de mi día van a estar debilitados. Es decir, si yo no como en los tiempos adecuados y no tengo las ingestiones correctas de esa crononutrición que yo estoy llevando para mi estímulo energético, va a estar mal. Si yo como en consistencias que no son adecuadas, en preparaciones que no son adecuadas, en cantidades que no son adecuadas, yo voy a tener trastornos gastrointestinales por el Totalmente, sí. efecto del Lo- vaciamiento gástrico retardado en el estómago. Entonces,
No es la culpa del medicamento. El medicamento produce dos efectos que ya los dijimos al inicio, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista metabólico. Entonces, si desde el punto de vista físico yo sé que tengo un retardo del vaciamiento gástrico, no es lo mismo comerme una pechuga de pollo asada que va a durar 8 horas para digerirse que comérmela probablemente desmechada, molida o finamente cortada. ¿Quién debe dar esa indicación? Básicamente el Sí. nutricionista, pero si el nutricionista te la da y tú agarras y sales y te comes una parrilla de esos lomos al cuerito, entonces te tiene que caer mal. O sea, es obvio que te tiene que caer mal. Entonces es importante que los Sí. trastornos gastrointestinales hasta qué punto Normalmente, son un problema y los- hasta qué punto son evitables. todos esos que nombraste suelen ser los efectos secundarios Más frecuentes. más frecuentes de estos medicamentos, sin lugar a duda. ¿El medicamento los produce? Sí, sí puede producirlo, pero generalmente son transitorios, mejoran con el paso de los días. Por supuesto que una forma de atenuar esos síntomas es la parte nutricional. Correcto. Si el paciente come adecuadamente, pues los síntomas van a ser más leves o van a mejorar más rápidamente en el tiempo. O sea, el paciente se va a acostumbrar, te faltó por ejemplo el estreñimiento también pueden Correcto, producir. correcto, sí. Entonces siempre la recomendación es aumentar el consumo de agua, mejorar el consumo de fibra y para eso también Sí. la participación del nutricionista es esencial con la dieta. Pero bueno, todos son efectos que suelen ser transitorios. La mayor parte de los estudios demuestran que no suelen ser tan severos como para llevar a la suspensión del medicamento. Correcto. O cuando Yo lo creo que es son, es parte un de muy la poco adaptabilidad, porcentaje. claro, además también es parte de la adaptabilidad tanto dietética como metabólica que tengas al medicamento, que Cada te vayas paciente, adaptando y vayas totalmente, avanzando. cada paciente es un mundo y hay pacientes que lo toleran muy rápido, hay pacientes que les cuesta un poquito más mejorar los síntomas, pero bueno, por eso están bajo supervisión y ahí es a donde vamos cada cuánto tiempo yo subo la dosis, depende de que el paciente lo esté tolerando, porque muchas veces hay indicación, lo sube, el paciente anda con los efectos secundarios, a veces los pacientes que les cuesta más un poquito la tolerancia, hay que ir más despacio cuando uno va Que es progresando justo la esa dosis. individualización del paciente, es decir, de cada caso clínico es diferente. Ciertamente existe un protocolo de incremento de dosis y que debemos ir probablemente aumentándola, pero definitivamente la progresión de una dosis a otra tiene que ser bajo estricto Personalizado, control claro. médico y además personal de esto. Fíjate, lo otro importante, hay una nueva molécula que quiero traer a la palestra que es el retratutide, Ujú, que está en fase 3 de FDA, en el estudio Trump, apenas acaba de salir, creo que hace un par de semanas, las ujú. conclusiones Sí, la de semana la pasada. fase 3, pero ya se está vendiendo el retratutide. Primero, ¿qué es el retratutide? Ujú. Creo que lo dijiste al Te decía al principio, inicio, que es la es que un viene, agonista triple. exacto, Ajá. que viene ya para el mercado, pero que todo lo que te están vendiendo hoy día, que te estás colocando hoy día bajo ese nombre, es una copia. Es una Realmente copia. no existe desde el punto de vista de su mercadológicamente hablando. Es No. decir, no existe la venta de este Fíjate, medicamento. recuerda que en farmacología los medicamentos tienen una patente protegida para quien los produce de 10 Ujú. años más o menos. Quiere decir que el dueño de cada molécula de esas no está obligado a mostrar la molécula hasta que 10 años se lo, digamos, lo hacen que lo tenga que mostrar. ¿Qué quiere decir Correcto. eso? Que moléculas como tirzepatide, que no han todavía perdido su patente de exclusividad, pues si las estás copiando sin saber cuál es la composición química exacta y real. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo estoy haciendo un medicamento que no tiene estudios como la molécula original. Entonces, el problema allí, el riesgo es, puede que no tenga los mismos efectos beneficiosos que la molécula, sí, puede que no los tenga, pero el problema no es ese, es que tú no sabes si tiene los mismos efectos secundarios que la molécula Claro, original, claro, claro. porque no es la Sí. molécula original ni una copia certificada, por Y decirlo de fíjate que alguna esto es un manera. tema delicado, Alfonsina, En el porque caso de retratutide peor, porque ni siquiera es un medicamento que claro, aún tenga aprobación por FDA. fíjate que esto es un tema delicado porque pudiese estarse aquí y estos otros episodios importantes en la voz del podcast GB. Importante esto, ¿por qué? Porque lo que queremos resaltar aquí es hacer salud conciencia. Es decir, no solamente conciencia de la palabra ciencia, sino teniendo nosotros la conciencia adecuada para poder manejar todas las herramientas que existen en el mercado que permitan vivir más, pero también vivir mejor. Importante este tema, ¿por qué? Porque se nos pudiese estar acusando a los profesionales de salud que estamos adheridos a a algún laboratorio o estamos indicando una marca en específico. ¿Qué pasa? Cuando un laboratorio, una patente, estudia un medicamento y cuenta con los avales científicos académicos para ese medicamento, por supuesto que yo voy a querer indicar la molécula original y no es por un efecto básicamente compensatorio con la industria No, para farmacéutica, nada. sino es porque es el que cuenta con los avales. Entonces, si un producto no está avalado, si un producto no está estudiado, no se lo coloque. No se lo coloque, no ponga en riesgo su salud. Fíjate que quiero también, Alfonsina, saltando acá un punto,
¿cuáles son, que no lo dijimos al inicio, pero también para que la gente esté clara, ¿no? Y se habla que Retratutide va a ser, como decimos coloquialmente en Venezuela, la tapa del frasco. Es decir, mis amigos Totalmente, bariátricos que yo hice nutrición y totalmente. cirugía Los bariátrica estudios, como tú como segunda dijiste, especialización, pues evidentemente probablemente Retratutide va a acabar con la cirugía bariátrica en algunos casos bueno, puntuales. yo siempre Yo creo que creo hay que todas son pacientes para herramientas, todos, yo creo que son exactamente. herramientas, ¿no? Ujú, Pero quiero hablar de los porcentajes de pérdida de peso, es decir, hasta qué punto, cuál es el porcentaje de pérdida de peso en cada molécula, qué ujú, es lo que se espera además para Retratutide, porque en este caso se habla o los estudios mencionan inclusive cercano al ujú. 30% de pérdida de Sí, peso. Ojo 28,8 que hasta con 30. cirugía bariátrica podemos llegar inclusive hasta 45, 48% de pérdida de peso, del peso total o excedente de peso que te sobre después de la cirugía. Pero, a ver, ¿cuáles son esos porcentajes de pérdida de peso? Mira, los porcentajes de los medicamentos que manejamos normalmente, el liraglutide, que fue uno de los primeros Ujú, aprobados, tenía un porcentaje que iba de 12 hasta 14 como máximo. ujú, Semaglutide, que es Ozempic, te va desde 16 hasta 18 como máximo. La literatura habla en promedio de 16,5. sí, Tercipatide va alrededor de los 21-22% de pérdida de peso y pues Retratutide está dando hasta 28,8 hasta cercano a 30 a en algunos 30%, estudios, sí, exactamente, sí. sí, Pero bueno, volvemos al punto. No es solo el porcentaje de pérdida de peso, que ya hablar de cercano al 30 es bastante es que bastante, decir, sino de la mejoría de las comorbilidades asociadas. claro. Los que llevan la batuta en cuanto a su mejoría, sobre todo sobre hígado graso, apnea obstructiva del sueño, por supuesto, hasta ahora son tirsepatide y semaglutide, Ujú. ¿ok? Y ahí es donde va. Mira, muchos pacientes me preguntan, ¿qué es mejor? ¿Monjaro Mounjaro o o Ozempic, Ozempic? Es que, claro, Monjaro es una molécula más potente, sin lugar a duda, en reducción de peso, sí, pero o sea, cuál uno utiliza depende de las necesidades del paciente, cuál correcto, es la comorbilidad o el problema que que está tú quieres que tratar, está dando más peso en ese paciente. sí. Entonces, de acuerdo a eso, las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y de la ADA también, te dicen, bueno, dependiendo, si lo que quiero tratar es más el hígado graso, si lo que quiero tratar es más la apnea del sueño, si es la diabetes, por supuesto, si es solo la glicemia, entonces tú escoges la molécula que tiene más evidencia en esa área. O sea que no es solo perder peso. De pronto yo tengo un paciente que no necesita perder el 30% del peso, pero tiene un hígado graso Correcto, muy correcto. severo. Entonces voy a escoger por la molécula que más evidencia tiene en esa área. ¿Ok? Fíjate que ahorita que mencionamos el tema de la pérdida de peso, el peso es solamente un reflejo de volumen corporal. ¿De qué estamos hechos? ¿Cuánta grasa? ¿Cuánto músculo? ¿Cuál es nuestra textura ósea? De ese músculo, ¿cuál es la calidad del músculo? ¿Cuál es el porcentaje de músculo esquelético? ¿Cuál es la cantidad de músculos en kilos? Del porcentaje de grasa, grasa corporal, grasa subcutánea, grasa visceral. Es decir, saber de qué estás hecho es lo que realmente determina tu estado nutricional. ¿Y por qué te hago la mención de esto? Porque el perder peso es muy sencillo. Es cuántos kilos me quito. ¿De qué son Ujú, los kilos? ujú. Sí, ese, Importante esto, es decir, ¿de qué son los kilos? Porque muchísima gente dice que, o hay estudios que refieren que uno de los efectos secundarios del tirsepatide, sobre todo por su agresión en la pérdida de peso o su intensidad en los pesos, en los kilos perdidos, es básicamente tejido muscular. Ojo que yo pierdo músculo cuando yo no tengo una suficiente ingesta de proteínas, cuando no hago ejercicio de resistencia o de fuerza biomecánica para condicionar mi cuerpo, cuando mi dieta es imbalanceada, es decir, nada más como uno o dos nutrientes. Cuando la crononutrición, esa ventana de alimentación que tengo que yo he dispuesto en mi día a día, como mal, como una o dos veces al día de manera desequilibrada. Entonces, fíjate, ¿es un efecto secundario? ahorita, Sí, sí, pero de mal ahorita hay manejo, sí, mucha bulla sobre todo en eso, que pierdes correcto. masa muscular. Sí, Sí, todo lo que claro, hacemos para bajar de peso, total, todo claro, disminuye masa muscular. total, ¿De qué depende que no sea así? correcto. Con cualquier método que yo utilice, sea cirugía bariátrica, medicamento, Cualquiera, cualquiera, balón, lo que cualquiera, sea, de que mi cambio de estilo de vida sea el correcto, es decir, que claro. esté haciendo el ejercicio adecuado y que esté teniendo una nutrición adecuada en calorías, proteínas, en todos los nutrientes que debo tener, ¿ok? Entonces, ¿voy a perder masa muscular? Sí, Sí, depende de que yo haga las cosas bien y yo siempre se los digo a los pacientes que esto no es una varita mágica, correcto. no es solo el medicamento y bajo de peso porque voy a tener otras implicaciones, es incorporar la actividad física adecuada dependiendo de las características del paciente y la nutrición para que no pierda masa muscular sino tejido graso. Y la otra bulla que ha habido, y es importante señalarlo ahorita, es la pérdida de masa ósea. Correcto. El medicamento produce pérdida de masa ósea. Volvemos al punto. Todo lo que Todo lo que hacemos hacemos desde el para punto de vista bajar de restrictivo produce peso, desmineralización ósea. por supuesto. Claro, Entonces, ¿de qué depende de que eso no sea así? Uno, de la supervisión médica, porque todo correcto. paciente que está en un plan para bajar de peso
debe tener una restitución de vitamina D, debe tener una restitución de calcio, Correcto. sea de la dieta o sea que tenga que suplementarlo, para evitar, tiene que hacer ejercicio de resistencia, que es el que me va a proteger el músculo y la actividad ósea, Claro. ¿ok? De la forma correcta. Entonces, por eso la supervisión médica me va a permitir que ese paciente tenga toda la asesoría para que eso no suceda. Puede suceder como todo lo que hacemos para No, es bajar de peso. importante además entender, Alfonsina, disculpa que te interrumpa, que es el tema de que si yo pierdo peso y yo pierdo masa muscular porque no lo he monitoreado, es decir, porque yo estoy haciendo las cosas, digamos, a vida silvestre, decimos, y yo pierdo solamente el tejido muscular, la grasa se va a quedar en tu cuerpo. Para que la grasa pueda vivir metabólica y endocrínicamente, necesita más grasa de vuelta. La grasa es una esponja de grasa. Entonces, automáticamente, al yo perder peso de tejido muscular, entonces viene ese efecto rebote. Entonces, yo digo, no, fue por el medicamento, no, fue porque su pérdida de peso fue inadecuada. O sea, si usted no controló su pérdida de peso y la pérdida de peso fue desproporcionada en cuanto a configuración y composición corporal, definitivamente la pérdida de peso no es la que yo deseaba a mediano y largo plazo, sobre todo a largo plazo. A ver, Sí. ¿cuál es la seguridad, Alfonsina, de que existen las guías también que han estudiado estas moléculas, el porcentaje de reganancia? En cirugía bariátrica antes se hablaba de una reganancia a los 3 años entre el 10 y el 15% considerado normal. El 10 y el 15% del peso perdido. ¿Qué dicen estas moléculas? Bueno, los estudios son, digamos, tienen diversos datos, ¿verdad? Hay estudios más recientes que dicen que algunos pacientes que lo dejan de la forma inadecuada y no mantienen el estilo de vida pueden reganar hasta 2/3 del peso que perdieron. Pero bueno, como hay, Bastante. es bastante, pero a ver, te quedaste con el tercio que perdiste. Pero Correcto. ojo, estos 2/3 son si tú no cambias el estilo de Lo vida. hemos venido ¿ok? diciendo durante todo el Exactamente. podcast. Si tú mantienes Claro. el cambio de estilo de vida y la parte nutricional, por supuesto que siempre va a ser menor. Pero recordemos también que el sobrepeso y la obesidad son un problema a largo plazo. Ahí es la discusión, cuánto tiempo lo voy a usar. Hay quienes dicen por ahí en redes sociales, lo voy a usar para toda la vida. Para toda la vida es muy largo, pero es posible que el tiempo, dependiendo de las características de cada paciente, sea largo o que yo logre ahorita bajar y lo quite de manera correcta, llegue a cambio de estilo de vida y quizás unos años más adelante necesite volver a usarlo. Es posible, todo es posible. Es como los pacientes que hacen cirugía bariátrica y reganan peso y necesitan otras estrategias. Porque esto es un problema a largo plazo, no es un problema del hoy ni del mañana nada más, sino a largo plazo. Entonces necesita un manejo multidisciplinario a largo plazo. Y en función de cómo el paciente vaya haciendo las cosas y cambie, pues iremos introduciendo. Definitivamente, además es un nuevo estilo de vida. O sea, Totalmente. no tener la concepción para eso, creo que es clave probablemente en tu prosecución. A ver, tus recomendaciones finales y tu conclusión en este maravilloso podcast que nos han invitado el día de hoy acá en Mi Casa Globovisión, podcast, la voz del podcast GB. Importante hablar de este tema. Mira, mis conclusiones y recomendaciones finales son medicamentos definitivamente maravillosos. Yo me parecen geniales, los uso mucho porque me gustan y soy promotora de ello, siempre y cuando se haga de la forma correcta. Correcto. Tienen un patrón de seguridad bastante bien, siempre y cuando estén supervisados por médicos y tenga un equipo multidisciplinario. Entonces, recomendación, no se automedique, no permite que se lo medique la persona que no está capacitada para eso. No se lo coloque en la farmacia, que no se por lo coloque favor, su peluquera, ni que no se lo en la coloque su amiga. estética, ni nada, a menos que en la estética haya un endocrinólogo, Ah, que ya. sí las hay, o sea, por si acaso, Claro, sin duda, susceptibilidades. sin duda. Siempre Claro. bajo estricto control médico, de verdad, los resultados son maravillosos, no hay que tenerle miedo, las redes sociales hablan muchas cosas que quizás no están bien llevadas o no están dichas de la forma correcta, pero cuando usted va al médico, él es el capacitado para decirle, usted tiene o no criterios, usted tiene riesgos o no, y bueno, siempre trabajar en equipo multidisciplinario y buscar el asesoramiento. ¿Tus redes sociales, Alfonsina? En Instagram, @doctora Alfonsina Carrasco. Chévere, oye, excelente. Fíjense, algo importante para cerrar hoy este maravilloso episodio de la voz del podcast GBA, que es Mi Casa Globovisión, señalar que no hay una cura mágica, no hay varitas mágicas para tratar el sobrepeso o la obesidad. Son herramientas que el avance, la ciencia nos permiten sin duda alguna para conseguir una vida mejor. La obesidad es un problema crónico, es una enfermedad a largo plazo. Tratarla no requiere solamente de una solución de un par de meses. Y si usted quiere controlar su peso corporal, el cambio del estilo de vida siempre va a ser
más preponderante que cualquier herramienta. Ahora, si usted cambia su estilo de vida, si usted entrena, si usted come saludable, si usted hace todo lo que se le indica para llevar una vida mejor y usa herramientas como esta, sin duda alguna va a alcanzar sus objetivos de una manera no solamente placentera, sino además segura, Segura, avalada por la segura. ciencia. Así que bueno, a mí pueden seguirme, recuérdenlo siempre, por @Domingo Porras en Instagram y ahí los va a llevar al resto de mis redes sociales. Encantado de haber compartido contigo hoy acá en la Igualmente, voz del muchas podcast gracias por la GB. invitación. Sin duda un tema bastante interesante que va a dar mucho de qué hablar, así que atentos ustedes a nuestras redes, por supuesto, para seguir siempre compartiendo información de interés nutricional.